Bueno, estamos celebrando hoy una fiesta especial, cuando la Iglesia le asigna, por ejemplo, como hoy, el carácter de solemnidad, es que dentro de las fiestas litúrgicas es de las celebraciones más importantes del año. Bueno, y eso es lo primero, y por eso lo celebramos. Lo hacemos de este color, colorado, porque es el color que se utiliza para celebrar a los apóstoles y además, por supuesto, a los mártires, cosa que coincide, en este caso, tanto en Pedro como en Pablo. Y esta es una de las solemnidades más antiguas en la vida de la Iglesia. Inclusive, cuando se fue armando el calendario litúrgico, esta fiesta concretamente es inclusive anterior a la celebración de la misma Navidad. ¿eh? Y esto ya como celebración se hacía, se celebraba en el siglo IV, y en este día particularmente se celebraban en Roma 3 misas. La primera misa se celebraba en el supuesto lugar del martirio de Pedro, en la colina vaticana, allí donde hoy está la Basílica de San Pedro. La segunda misa se celebraba en lo que se cree fue el lugar, acá en la Vía Ostiense, allí donde sufrió el martirio, la decapitación Pablo. Y la tercera misa se celebraba en las tumbas de catacumbas de San Sebastián, más bien, porque en las catacumbas fueron resguardadas las reliquias de San Pedro y San Pablo durante los tiempos de la persecución. Bueno, imagínense, ¿no es cierto? Siglo IV en adelante, ya San Agustín hace referencia en el siglo IV a esta celebración. Lo que quiero significar es que estos son dos santos importantísimos, verdaderas columnas en la vida de la Iglesia. De hecho, son los santos más recordados en el calendario litúrgico de la Iglesia. Son los que tienen mayor cantidad de celebraciones. El 25 de enero, la conversión de San Pablo. El 22 de febrero, la cátedra de San Pedro. El 18 de noviembre, vamos a celebrar la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo. Es cierto, se desconoce el día, se desconoce también precisamente el año de uno u otro. Lo que sí se sabe es que entre los años 64 a 67 aproximadamente de nuestra era, estos dos santos fueron martirizados. Y una buena intuición de la Iglesia, decidir una única y misma celebración, una única y misma Eucaristía, para recordarlos a ellos y aprender de ellos. Cuando la Iglesia propone una celebración litúrgica de algún santo o de algunos santos, es para que en ellos sintamos el apoyo. Ellos son, lo decíamos al comenzar esta celebración, Cristo la piedra angular, pero los apóstoles son las columnas de la Iglesia, son fundamentos firmes. Aunque el mundo mire para otro lado, aunque descrean, aunque nosotros seamos débiles, a veces no con la suficiente formación, tenemos un fundamento sólido. Lo escuchamos recién en las mismas palabras del Señor. Promete a Pedro que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la Iglesia. Por eso también este es un día muy apropiado para pedir por el Papa, en este caso el Papa Francisco, pero para pedir por la Iglesia, por la unidad de la Iglesia, para que, bueno, todos nos sintamos. La palabra apóstol significa enviado, y eso es lo que somos precisamente, esa es la tarea encomendada por nuestro buen Señor. Por supuesto que tanto para Pedro como para Pablo el camino no fue un camino fácil, lo sabemos. Tuvieron que sufrir divisiones, persecuciones, enfrentamientos, golpes, humillaciones, pero sabían bien quién los había llamado y se mantuvieron fieles. Ambos van a experimentar también la conciencia de las propias debilidades. Algo muy lindo, me parece, en este día para resaltar y destacar es cómo en la Iglesia todos somos necesarios y debemos aprender a complementarnos, a caminar juntos. Si hay algo que queda de manifiesto
en las personas de Pedro y Pablo es que fueron muy diferentes, ¿eh? Uno allí, el que confesó la fe, Pedro, Pablo, el que la propagó, ¿no es cierto? Tenemos allí el fundador de la iglesia primitiva y a quien la extendió. Tenemos, decimos así, al discípulo y al converso, al hombre que vivió día a día con Cristo y aquel que fue llamado en el camino de Damasco, el pescador y el intelectual. Tenemos también al judío Pedro, fiel a la tradición, y Pablo, aquel que empezó predicando a los judíos, persiguiendo a los cristianos, luego predica a los judíos y termina predicando a los gentiles, decimos así, ¿no? La espada y la llave Pedro, la espada Pablo, hablamos de también la piedra y el viento, es decir, ambos caracteres muy diferentes, pero ciertamente complementarios y necesarios. Cada uno por su camino son hoy puntos de referencia, son fundamentos de nuestra fe cristiana. Qué lindo esto también para pensarlo en el modo en el que, no sé, tal vez marido y mujer, padres e hijos, eh, amigos, vivimos la fe. Tenemos que aprender a caminar juntos, tenemos que aprender a poner los propios dones confiados al servicio de Dios, tenemos que buscar la unidad, juntos tenemos que apoyarnos en un mismo fundamento y tenemos que ir hacia un mismo destino. Tanto Pedro como Pablo. Pedro negó, Pablo persiguió. ¿Eh? Sufrieron también la conciencia de la culpa, de no ser santos, perfectos, sin errores o equivocaciones. Lo sabemos muy bien. Pero los dos se dejaron enamorar por el Cristo y su mensaje. Qué linda celebración esta de hoy para que también nosotros nos hace falta, tanta falta nos hace, cuando parece que todo tiembla, que todo se desarma, que todo tiende a desaparecer, que todo es débil, que todo es provisorio. No, Señor, las cosas en su lugar. Cristo la piedra angular, los apóstoles allí, columnas sobre la que podemos y debemos apoyarnos confiadamente. Miramos sus vidas y lo decimos, pecadores, que fueron buscando, que se dejaron llamar, que supieron enfrentar con valentía las dificultades, que sufrieron de cansancios, humillaciones, pero no se desalentaron. Sabían bien, lo dice Pablo en esa expresión que tanto repetimos, sé muy bien en quién he puesto mi confianza. Uno podría rezar largo y tendido con esta carta que Pablo escribe a Timoteo, que hemos proclamado en este día, ¿no? He concluido la carrera, peleé el buen combate. Qué lindo poder concluir los días así. Bueno, tenemos el día de hoy y el tiempo que nos ocupa para sacar pecho con orgullo. Sé muy bien yo también en quién he puesto mi confianza. Miro a aquel a quien amo, y lo decíamos ayer domingo, el Señor en el primer lugar, en la cima de nuestros amores. Cargar con la cruz, no quejarnos, aprender a abrir el corazón, ampliarlo para acoger, recibir, dialogar, poder tener ese espíritu abierto, lindo, recuperar también lo que a veces tanta falta nos hace en nuestra vida, ese ardor, ese corazón apasionado. Puede ser que no me escuchen, puede ser que yo fracase delante de mis hijos, de mis amigos, pero no por eso voy a dejar de hacer lo que Dios espera que haga. Cuento con Él, sé muy bien en quién he puesto mi confianza. Y así como a Pedro y a Pablo, aún a pesar del sufrimiento, aún a pesar del martirio, la sangre derramada, fueron fieles hasta el fin. Yo, Señor, hoy también quiero entregar mi corazón y quiero que este corazón arda de amor por vos y que ese amor se ponga de manifiesto en la paciencia, en el buen trato, en el entusiasmo, en una mirada esperanzada de la vida. Hay que mirar el tiempo en el que vivimos con ojos de fe.
que para eso, inmerecidamente, sin haber hecho nada, Dios ha querido enriquecer nuestra vida. Celebremos con alegría a estos dos grandes santos que sean punto de referencia en este que es Jesucristo, a quien hoy celebramos como en cada Eucaristía, como el fundamento inamovible, sólido de nuestra fe.